¿Qué tal? Muy buenos días, saludos a todos, aquí lista para lo que pueda ser, para lo que pueda servir. Ay, muchísimas gracias, Leticia, por tomarnos esta comunicación. Pues mira, tenemos algunas preguntas, algunas pues nos preocupan mucho. Seguramente, pues ya, obviamente has visto pues estas declaraciones también de la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la respuesta sobre la designación como terroristas a estos grupos a los cárteles mexicanos. ¿Cómo ves esto, Leticia, en tu lectura? ¿Qué tan preocupante debe o no ser estas declaraciones también que está tomando Estados Unidos, que está concretando esto que venía anunciando desde campaña? ¿Cuál es tu lectura en general de esta situación, Leticia? Mira, yo creo que hay dos cosas. Primero hay que verlo en términos panorámicos, que es una estrategia de Donald Trump con todos los rincones del planeta. O sea, a cada uno de los países que se le paran enfrente o que ni siquiera que se había parado nadie enfrente, está teniendo digamos, una política de avasallamiento, de intimidación, de doblegar y de imponerse. O sea, hay un discurso en el cual no se salva la Unión Europea, Canadá, Dinamarca siendo parte de este proyecto también, pero de alguna manera por sí mismo, por el tema de Groenlandia, de América Latina, cada uno de los países, bueno, nada más hay una respuesta, como el caso de Colombia, cuando se dijo, oigan, no manden a las personas encadenadas, y de inmediato la respuesta brutal en voz de Donald Trump. Entonces, lo que estamos viendo es, por un lado, una diplomacia de un corte digamos, pendenciero, ¿no? Bueno, y entonces contrario a lo que sería la diplomacia, pero es lo que estamos viendo. No es único a México, pero en nuestro caso es aún más visible por el tema de nuestra geografía, de nuestra propia historia, que no es cualquier cosa, y sobre todo, pues, de la dependencia que se ha generado a lo largo de estas décadas con Estados Unidos en términos económicos. Lo que sí es, otra vez, todavía en el plano panorámico, es que el resto del mundo, todo mundo aquí, tiene algo de dependencia con Estados Unidos que lo que hace, lo que demuestra es que el modelo económico capitalista que se ha impuesto en el mundo los últimos, digamos, el último siglo, de la manera como lo experimentamos, pues no funciona, porque ninguno de los países tiene por sí mismo un desarrollo, sino la dependencia, al final de cuentas, sea las ayudas, ¿no? El programa este que quitó en Estados Unidos de UCID, el otro de la parte que tiene que ver con las ayudas directas o la parte militar, la intervención directa que se hace también a través de otras estructuras. Entonces, ese modelo lo que está demostrando es que Estados Unidos ha pagado, ha comprado literalmente sus beneficios y su intervención en otros geografías del mundo. En cada geografía que me digas está presente de una u otra manera. Entonces, hay que sacudirnos de eso. En ese punto, lo que llama la atención es el hecho de que más dependencia, menos dependencia, pero implica un reacomodo y un cambio de modelo urgente. Ese es uno. En lo panorámico. Ahora, en la relación de México con Estados Unidos, pues salen los peores fantasmas, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros sí tenemos un problema muy grave de delincuencia organizada transnacional. Y ese es el detalle que pone la diferencia en la manera como lo ven los Estados Unidos. Cuando ellos hablan de nombrar terroristas a ciertos grupos, bueno, pues es una forma de intervencionismo que nos recuerda al siglo XX, los años 80, que tenían toda esta estructura de estar tratando de imponerse en términos de ellos pontificar y valorar y pasar una lista para ver qué países eran o no designados por Estados Unidos como ellos, el ejemplo, ellos, el policía del mundo, diciendo quién se portaba bien y quién se portaba mal. Entonces esto es como un reloaded, ¿no? Reeditar ese asunto en esta cosa de decir, te nombro carteles de criminales que al ser transnacionales, pues obviamente, y otra vez, volvemos a la primer parte, tienen una dependencia directa y una ganancia digamos, extremada del lado de Estados Unidos de esa criminalidad. Entonces, cuando ellos hablan de poner, catalogar, identificar como ¿no? los chicos malos de la región a ciertos grupos, pues no es que no tengan razón en que son unos ojetes criminales, narcos, lo que sea, ¿no? El punto es, ¿por qué
y consideran, digo, ya sabemos por qué, pero por no esta historia que tendría que explicar en términos más amplios, pero ¿cómo se atreven a ellos designar cuando podrían en todo caso hacerlo en un tipo de diplomacia diferente que no es la que tenemos ahora? De, bueno, pues sí, podrían exigirle a México alguna serie de cosas que tendrían que ver con que, miren, estamos agarrando a los narcos gringos, estamos ubicando claramente las redes de contubernio financiero que vienen desde el país que me digan y que además en un minuto se resuelven cambios y, bueno, lo sabemos bien, ¿no? Estas cuestiones de traslados de muchísimos recursos por la vía de las telecomunicaciones de la actualidad. Entonces, como ellos no plantean eso, se queda efectivamente en una política de intervencionismo, porque lo otro sería una estrategia conjunta bueno, digo, tendrían que implicar que tuvieran un discurso de querer gobernar por el bien de su país, de la humanidad, de que todos tengamos un mejor futuro, pero evidentemente Estados Unidos en este momento, porque también eso hay que ser sinceros, Estados Unidos este o el anterior, se llame de un partido o del otro, tiene el mismitito discurso, un discurso intervencionista, imperialista y que ha pretendido sacar provecho de los demás a costa del discurso de que ellos son siempre los mejores. No, déjame, entre paréntesis, hace rato estaba oyendo un discurso del querido Bernie Sanders y palabras más, palabras menos, obviamente molestísimo con lo que está haciendo Trump, pero en el subtexto, bueno, ni siquiera es subtexto, dicho así, bueno, como ellos son ejemplares, como ellos son mejores, como son el pueblo elegido al que hay que de los demás no solo imitar, sino que van a gloriar, pues ¿cómo es posible que en este momento Estados Unidos no está perdiendo ese liderazgo? Entonces, al final son iguales, ¿eh? En la esencia, en la esencia. Por tanto, los que tenemos que cambiar somos nosotros. O sea, no es un punto en el cual nosotros vamos a lograr cambiarlos como esencia de identidad cultural que han construido durante 2 siglos. Entonces, lo que yo veo aquí es que es grave. Es muy grave esta jugada de parte de Donald Trump, porque al final tiene una intención intervencionista, una intención de querer resolver muchos otros temas por la vía digamos, publicitaria, de decir, como ya estamos revisando en México, o sea, imagínate el nivel de fantasía de esta gente, que obviamente es de película gringa, de decir que con drones y con intervención, así, van a ubicar y van a atacar a unos narcos. O sea, pues que pongan los drones encima de Wall Street, ¿no? O que vayan a las partes bancarias para poder ubicar a las redes estas de contubernio. Pero eso se sabe hace pues 50 años, la verdad, y lo saben ellos, obviamente. El detalle aquí es el uso político y por eso hice la alusión a otros países, porque de cada país es el mismo punto. Es además una lección muy fuerte, como todos los países y las élites sobre todo, que en su momento digamos, se doblegaron, se aliaron con Estados Unidos, se creyeron que eran los tocados por el imperio y que eran los beneficiados, pues al final de cuentas, mira lo que está pasando en Ucrania. Están, digamos, ninguneando al que por un tiempo, a Zelensky, era pues el héroe de la película. Lo mismo, y vaya, sirva la lección para que las élites mexicanas, sobre todo quienes hoy critican de manera tan abierta y que no, bueno, creen que el ataque es hacia una u otra persona o hacia un grupo, cuando la catalogación que hace Estados Unidos es general al país y eso es lo que nos debe de preocupar. Entonces, lo veo como muy grave en esa lógica, muy fantasiosa, pero también con un uso político muy descarado hacia sus propios fines, porque la obtención de mayores beneficios, Estados Unidos la ha sacado, la ha extraído de nuestros países sin estas bravuconadas. Entonces, como decía, los que tenemos que cambiar somos nosotros. Leticia, y en este contexto, ¿qué opinión te merece lo que dijo ayer Lili Telles desde el Senado, pidiéndole a Elon Musk
que sí intervenga y también haciendo este llamado a los mexicanos a decir, no, sí, nosotros, qué vergüenza que fue Estados Unidos quien determinó esto, nosotros también hubiéramos determinado, y con una narrativa que ahorita tú dices, no, pues es que todos lo sabemos, pero no sabemos si ella no está enterada de la realidad, de lo que está ocurriendo, o también, quizá no, bueno, tú me dirás si es lo más probable, que también tenga esta agenda política, a ver a quién logra convencer sobre que sí sería lo ideal que fuera esta intervención de Estados Unidos. ¿Qué opinión te merecen posturas como la de Lili Telles del día de ayer en el Senado? Mira, dos, la a bote pronto y la política. A bote pronto te diría que sería muy, muy importante mandarle el mensaje a la señora Telles que ya acabe la secundaria, porque parte de las declaraciones que ella hace tienen que ver con que ni siquiera cursó lo mínimo de historia de México, que incluye una relación compleja que se construyó desde el siglo XIX con un país que permanentemente hemos tenido un intercambio siempre complejo, pero también con altas y bajas. Entonces, pues por ahí, que se venga un curso, digamos, de secundaria abierta, porque ella no da el mínimo para poder participar en los cursos, por ejemplo, en el caso de los que yo doy. No podría estar en esos cursos, no tiene el nivel, no tiene ni siquiera un certificado que la podría acreditar. Eso lo diría para hablar del personaje que se construyó, no sabemos cómo, o si solamente a punta de pues lo que ha pasado en nuestro país, de un físico que le permitió estar ahí hablando y a costa de, obviamente, de algún padrino que por ahí le apoyó. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho ella misma. Por un lado, el lado político. Mira, yo creo que le damos mucha voz a un personaje que, claro, es senadora plurinominal, no ganó nada. Es un personaje que a las primeras de cambio y cuando en este país por fin se quite, se modere esa figura de plurinominales, se acabó, no existe más. Entonces, ella usa esta cosa de que es atractiva para los medios, de que es una voz disonante, de que se sabe gritar mucho y entonces, bueno, ¿no? Ya queda como en un escenario en el cual logra captar que hablemos al final de ella. Pero lo interesante es que como no capta y no entiende, ni siquiera lo hace inteligentemente porque un gobierno como el de Donald Trump no soporta a los personajes que son de arrastrados. O sea, es un personaje muy complicado, porque al mismo tiempo le gusta que le pidan, que le supliquen, pero tiene esta otra parte, yo digo que el de las dos caras. Por un lado es el policía del mundo, la representación del que va a volver, oye, imagínate el nivel ya no quiero decir locura, pero casi, de atreverse a decir que va a convertir Gaza en un centro turístico. O sea, estamos viendo algo que realmente que digamos, va en algún momento a hacer erupción, porque esto es insostenible ante tanto avasallaje, como trata de desplazar a cualquier grupo en otras partes, del lugar que me digas, de la geografía que me menciones. Entonces, con el caso de esta mujer, pues obviamente es la típica que representa al arrastrado, al vendido, al lambiscón, y por tanto es un personaje que en esa lectura es un personaje débil que se le ve justamente en un escenario que es inaceptable para un tipo así, ¿no? Que le gusta a la gente más fuerte, no necesariamente dura, gritona, sino una personalidad más acabada. Y sobre todo aquí hay un dato que no se nos puede olvidar y también que explica gran parte de lo que está ocurriendo con nuestra presidenta en este caso, y es Donald Trump respeta a los personajes que considera por los elementos que lo sostienen como personajes políticos, que considera fuertes. Pasó con López Obrador, que tenía una presencia fuerte, basada en qué? En su legitimidad político-electoral, en el apoyo que ha tenido a lo largo de una historia. Entonces, Donald Trump respeta, fíjate, respeta a otros personajes que pueden ser detestables para la lectura, lo que construyeron durante décadas en Estados Unidos, como es Putin en Rusia, y sin embargo, ahora le da un trato que también le va a hacer explosión adentro mismo de la sociedad estadounidense, ¿eh? Porque bueno, pues es una traición a su propio pueblo, verles la cara. Durante décadas les han dicho quién es el malo de la película y ahora resulta que es el bueno. Bueno, esa es cosa de ellos. Pero en este caso hay un respeto por una figura, una persona,
una personalidad que de repente en la información que Donald Trump tiene, pues sabe, ni modo que no le expliquen, el nivel de aprobación digamos, apoyo popular que tiene la doctora Sheinbaum como presidenta de nuestro país. Entonces, son de esos signos que él ve, bueno, puede ser unos signos de dinero, respeta al que es multimillonario, archi recontra multimillonario, pero también se puede ser millonario en el sentido de legitimidad política. Y eso pone a un personaje como el que mencionaste, que ni la secu ha podido terminar, pobrecita, porque no ha tenido tiempo, porque chambeó desde chiquita, ni modo, así es la vida, como alguien que configura insisto, arrastrado, lambiscón, que anda nada más viendo así rastreramente cómo se coloca en uno u otro lugar, de véanme, véanme, voy a decir lo que sea con tal de que me vean. Entonces, creo que es un personaje tan menor que deberíamos empezar a dejar de nombrarla, no lo merece, no debería ocupar ningún espacio, pero nos sirvió para justamente mostrar elementos que sí se tienen que fortalecer aún más en nuestro país. Entre más apoyo y más legitimidad cuente nuestro gobierno actual, nuestra presidenta en turno, que es la que está al frente del navío, eso va a su vez también a permitir que un Donald Trump en la mañana diga que los narcos están aquí, que ellos van a ver y van a resolver a sabiendas de que esto es un asunto negociazo transnacional y que ellos mismos tendrían que hacer su parte si de veras quisieran, obviamente no quieren, pero la otra obviamente tiene que ver con una llamada, bueno, un mensaje que da él, lo habrá visto el público, de decir, ay no, qué persona tan inteligente, yo que nunca aprendo nada y sé todo, dice Donald Trump. Yo como sé todo, absolutamente todo, delirante, la verdad es un tipo impresionante en términos psicológicos, está como no sé, un estudio de realmente de estas personalidades alucinantes, pero yo sé todo, ¿eh? Sin embargo, aprendí algo. ¿Tú crees, dime por tu madre santa, que este personaje no tiene idea, sabiendo de publicidad y de medios, lo que se ha hecho en México en términos de comunicación en el tema de la drogadicción, que ni siquiera te diría yo si es bueno o malo, son mensajes así macabros, pero ¿a poco eso va a ser la respuesta para inhibir el consumo en nuestro país? Pues hay muchas otras cosas, el consumo al nivel de lo que ocurre en Estados Unidos, a eso me refiero, porque claro que hay consumo, pero ¿me entiendes? Es como decidió que le iba a dar una palmadita por un lado, o sea, un madrazo por uno y por el otro una palmadita. ¿Y qué hace esto en términos de la relación? Mantiene la tensión, la relación bilateral, mantiene la tensión, pero por otro lado baja un poco la presión en el sentido de simplemente ve el dólar, ve, ¿no?, el peso respecto al dólar, ve el ambiente político hoy, a ver que se atrevan a decir que Donald Trump trata a la doctora Sheinbaum como a Zelensky, pero para nada, porque hay todo un contexto que él tiene muy claro. Entonces, es complejo porque tampoco estamos hablando con un personaje que no tenga elementos y que no los ha acercado a lo largo de sus más de 70, casi 80 años, ojo, pero sí, sí creo que es un momento sumamente delicado en este escenario más amplio. Ok, Leticia, pues muchísimas gracias por ampliarnos esta perspectiva, por tu lectura también. Ojalá nos permita seguir en comunicación porque seguramente vienen muchas más cosas en próximos días, en próximas semanas. ¿Dónde podríamos encontrarte, doctora Leticia Calderón? Pues mira, yo soy profesora e investigadora del Instituto Mora y ahí pues dando clases y coordinando investigaciones y en redes sociales @letichelius, que es el apellido de mi madre, y Okay. por tanto pues ahí a veces subo cositas cuando hay tiempo y cuando no, como ahora que tengo la oportunidad de platicar con ustedes, pues encantada de la vida, feliz siempre de opinar y de poder también, pues vaya, a lo mejor arrojar algún otro elemento si no estaba ya pensado por quienes nos escuchan y si no, pues reiterarlo, ¿no? Junto con el público. Perfecto, pues muchas gracias, esperamos seguir en comunicación, muchas gracias por tomarnos esta llamada y pues que tengas muy bonito día. Muchas gracias, hasta luego y un saludo a todos. Hasta luego, igual.